Buenas tardes. Bueno, en un principio, agradeceros vuestra asistencia y también la asistencia de gente que nos está viendo por las redes sociales. Y también, bueno, además de agradecer al personal de la sede de la universidad, que siempre han sido muy amables, y a Jorge Olcina, el director, pero también quiero hacer un pequeño agradecimiento a la familia Pedullet González, que se encuentran aquí bastantes hermanos y primos y tal, y gracias a su participación hemos podido hacer esta charla de esta tarde. ¿Quién es Antonio Pedullet? Pues a mí me ha sorprendido. Perdonad que os diga, cuando he empezado a preparar la conferencia, me ha sorprendido por varias cosas. Primero, porque es de un pueblo que para mí tiene muy entrañable, que es Almoradí, donde estuve trabajando unos años, y Antonio nació allí. Luego estudió aquí en los jesuitas de Alicante y de Orihuela, cuando todavía no había colegio en Alicante, ¿no? Que eso es otra historia. Y luego estudió en Deusto, que sabéis que es en Bilbao, una universidad que dan Derecho y Económicas, de los jesuitas también. Luego se trasladó a Madrid a hacer, si no sé mal, la carrera de diplomático, ¿no? Sí, la oposición de diplomático, que ya tengo aquí un par de preguntas preparadas. Y luego, pues ha sido un diplomático desde el año 71. Pensar qué pasaba en España en el año 71, en el año 75, en el año 78, en el año 2000, en el año 2005, en el 2020. Es decir, es una persona que ha estado en todo, bueno, que ha sido protagonista de un montón de acontecimientos. Ayer me comentaba una frase del Quijote que me gustaría que la repitieras, si puede ser. Sí, que la alabanza propia envilece. La alabanza propia envilece, pero yo tengo que alabar a la persona. Bueno, ha estado trabajando como diplomático en un montón de sitios, pero en vez de estar leyendo aquí todo, yo quería referir fundamentalmente su participación en las Naciones Unidas, que ¿cuándo llegaste a las Naciones Unidas? Primera vez en el 74 o 78. 74. Y luego en el conflicto de Yugoslavia, que es el que nos ha traído hoy a la conferencia, pero luego ha estado embajador en varias capitales de Europa y de algún país fuera del continente. También me llama la atención su participación cuando estuvo en Naciones Unidas en la Marcha Verde de Marruecos, es decir, que donde hubo algo en la historia de España o en la historia del mundo, allí estaba, con perdón, Antonio Pedullet. Por casualidad, ¿eh? Bueno, pero por participé, pero la vi en directo en la televisión y en España no sabían nada. Lo curioso es que desde Nueva York informábamos al Ministerio lo que estaba ocurriendo con la Marcha Verde. Decían, bueno, pero es que estáis en el Sáhara. No, estamos conectados a la CNN. Vale. Bueno, y después de este pequeño resumen, le voy a dar la palabra a Antonio para que nos hable un poco, nos centre la conferencia en el tema que es la guerra de Yugoslavia, que puso un título muy bonito como es Guerra y Paz en Yugoslavia. Cuando quieras, Antonio. Sí, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la universidad la invitación para estar hoy aquí
Y quiero agradecer a ti, como profesor, y al profesor Antonio González Lucas, que han sido los dos que habéis sido los dos los que me habéis embarcado en esta operación. Una operación que me ha preocupado porque para hablar de Bosnia tenía que ir hacia atrás, y no se entiende nada, Yugoslavia, qué es lo que había pasado en Yugoslavia. Y eso me creaba un problema que es no daros la lata en excesivo y hacer una conferencia en 45 minutos, de forma que después, y eso a mí me gusta siempre que haya interacción, me podáis preguntar lo que os parezca. Primero, permitirme que me levante en pie, porque quiero saludar a una gran figura, a la que tengo, que está en ese cuadro, y a la que tengo un especial cariño, afecto y respeto, porque yo he sido jurista he sido educado como jurista de Derecho Internacional, él lo fue, y estuvo en un tribunal muy importante. Y después ya veréis qué participación he tenido yo en la creación de un tribunal internacional como estuvo él. Es una gran figura a nivel latinoamericano, español, y me alegra muchísimo que la Diputación, si no estoy mal informado, juntamente con la ayuda importante de la Embajada de España en México, hayan sido los que hayan trasladado sus restos al sitio donde él tenía un enorme cariño y donde quiso estar, que es en el Campello, donde están terminando el monumento funerario donde estará él con su mujer y sus hijos. Quiero empezar diciendo que mi contribución será modesta por la limitación de tiempo y que voy a dar grandes brochazos, porque si no estaríamos aquí, bueno, tendría que ser no una conferencia, sino tendría que ser un seminario en el que estuviéramos 6 días, por lo menos 1 hora cada día. Una contribución para la mejor comprensión del conflicto más difícil y más complejo, con muchísima diferencia, que ha habido en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. O, si acaso, diría, desde la Primera Guerra Mundial. El conflicto de Ucrania es facilísimo de explicar. El conflicto de Yugoslavia es enormemente complejo, de una complejidad extraordinaria que los brochazos que vaya dando os hará dando a entender. Efectivamente, puse yo el título, fue él quien me dijo, pon un título, y bueno, a mí me salió de repente. Primero no sabía qué decirle, pero como yo soy un admirador profundo y profundo lector de la literatura rusa, y tengo una admiración sin límites por Tolstoy, pues me salió, sin pensarlo, El nombre de Guerra y Paz. Esa novela absolutamente maravillosa, una novela, un clásico de los más importantes que existen en la literatura rusa y en la literatura universal. Un tocho muy considerable, pero muy notable, en el que él cuenta la invasión por Napoleón, lo que fue el final y el desastre de Napoleón, la invasión de Rusia, la entrada en Moscú. Napoleón durmió en el Kremlin, que se dice pronto, pero tuvo luego que salir porque fue derrotado por los rusos con ayuda del mayor y más importante general ruso que hay, que se sigue diciendo, el general Invierno. Las cosas humanas hay que verlas desde dentro y desde fuera. Y para verlas bien hay que estar fuera y dentro. Yo, en contra de mi voluntad, y luego explicaré por qué, vi las guerras de Yugoslavia, porque fueron 3 guerras, desde fuera, desde Nueva York, en el Consejo de Seguridad, desde Madrid, cuando fui asesor y embajador en misión especial para los Balcanes con Javier Solana, y luego, pues, lo que yo nunca había pensado, ni quería, y de repente, pues, fui nombrado, ya veremos cómo, para ser el jefe de la misión de paz, de una imposible misión de paz que tenía las Naciones Unidas en Yugoslavia. La más importante de todas las que ha creado Naciones Unidas, porque era con 40.000 hombres, gran parte militares, pero también muchísimos civiles, y muchísimos españoles que hicieron una labor extraordinaria, militares españoles. Es difícil encontrar o pensar en un militar español de alta graduación, porque los jóvenes ya no, que no haya hecho y haya servido en Bosnia en un momento u otro. Antes con la guerra y con Naciones Unidas, después con la OTAN. El lema bíblico, ojo por ojo, en mi opinión, y en la opinión de alguien mucho más importante que yo, que luego diré, deja a todos ciegos.
Esto lo dijo Martin Luther King. Son reflexiones que fui teniendo cuando salí de Bosnia sobre la guerra. Una paz desventajosa es menos desventajosa que una guerra justa. Erasmo de Rotterdam. No hay guerra buena ni paz mala. Benjamin Franklin. La guerra es una continuación de la política por otros medios. Esto lo repetí yo mucho a los americanos cuando vinieron y a los generales de la OTAN. Les dije esto, la guerra es una continuación de la política por otros medios. Y ese fue el origen. La política supernacionalista y excluyente que tuvieron todos los participantes en el conflicto, todos. Unos más que otros, pero todos. Todos son culpables de lo que ocurrió. Si en la guerra se ve lo mejor, también se ve lo peor, pero yo he visto en la guerra lo mejor que existe en la naturaleza humana. Y esto es algo que digo, no lo dijo, pero lo dio a entender una magnífica novela que recomiendo que leáis, y se ha leído mucho, de Albert Camus, que es La peste. La peste es una gran metáfora. El que lo lee sin haberse preparado no se da cuenta. Él está hablando de la guerra, está hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y al final, las últimas 10 líneas que el doctor Rieu dice son absolutamente impresionantes y leerlos. Y él lo que viene a decir eso, que en la peste, en aquella peste, que es la guerra, vio lo peor y lo mejor que hay en el hombre. Yo he visto eso en Bosnia, lo mejor que hay en el hombre. He visto casos absolutamente extraordinarios de ayuda en las circunstancias más difíciles, jugándose la vida para ir a buscar agua, un poco de agua, y llevarle a una señora que está en el piso 12 de un edificio en donde no hay electricidad, porque no había electricidad, ni había agua, ni había comida, para que pudiera beber la señora. Para que haya paz en Europa es esencial, y con esto termino, aunque no voy a hablar de esto, esto puede ser objeto de otra conferencia, que la Unión Europea tenga una política exterior común y unas fuerzas de defensa propias. Si no las tiene, como no las tiene, porque no las tiene, significa que con suerte depende de Estados Unidos, y si pierde esa suerte, dependeremos de Rusia, y será Rusia la que marque el destino de Europa. La Unión de Europa es muy difícil, pero la Unión de Europa es indispensable en el sentido federal y en el sentido de tener un ejército propio. Es fácil comenzar una guerra, esto me di cuenta allí, es muy difícil, extraordinariamente difícil acabar con ella. Quisiera deciros que una sorpresa mía fue encontrar en Sarajevo una comunidad extraordinaria que hablaba español, hablaba el español antiguo, castellano antiguo, porque eran sefardíes, son sefardíes, y tenían una organización que se llamaba así, literalmente, la beneficencia. Los visité muchas veces y sentí muchísimo no poder hacer lo que me pedían, lo único que me pidieron. Y eso no lo pude hacer, aunque insté al Ministerio, a Madrid, al Ministerio de Justicia, a la Presidencia del Gobierno, insté, tardó en llegar. Lo único que me pidieron era que aquellos que estaban en ese momento en España se les diera la nacionalidad, como sefardíes. Y expliqué que no había ninguna duda que eran sefardíes porque es que hablaban castellano. Quisiera leeros un poema que ellos escribieron y que me entregaron copia de él. Sarajevo, mi ciudad de oro. Estremecido miro el televisor. Destruido se está mi saray de oro. Nunca pensaba que podía ser verdad. Tanta inhumanidad, tanta terrible crueldad. Lo que pasa lo hacen los sarajevinos, ayer amigos y nuestros vecinos. La cruel política todo derrota y enteramente a la gente troca. Ángeles divinos, ¿dónde estáis ahora en esta, sinceramente digo, en esta mala hora? Es algo que me tocó muy profundamente porque se ve lo que es una guerra civil. Luego hablaremos. Para hablar de Bosnia, decía al principio, hay que explicar antes lo que fue Yugoslavia, el país que agrupó a los eslavos del sur, que es lo que significa yugoslavo, eslavos del sur. Yugoslavia fue un país pequeño, de vida muy corta y una extremada complejidad étnica y nacional. Está situada
en la encrucijada de dos civilizaciones y dos culturas. Y eso explica muchísimas cosas de lo que ocurrieron. Una parte de Yugoslavia bajo la férula o el control y la influencia del Imperio Otomano, por eso hay musulmanes, y la otra parte bajo el control del Imperio Austrohúngaro. Y eso ha significado un choque muy fuerte, porque unos son católicos, los otros son ortodoxos, aunque luego, durante muchísimos años, no practicaron, porque oficialmente la Yugoslavia, la segunda, fue un país ateo, oficialmente ateo. En ese espacio de enorme importancia estratégica, la Primera Guerra Mundial, lo sabe todo el mundo, fue en Sarajevo. Yo he pasado con mucha emoción al principio, luego ya te acostumbras a todo, pero la primera vez que estuve exactamente en las pisadas donde estaba Gavrilo Princip, en la calle donde disparó contra el archiduque y asesinó al archiduque y a su mujer, de lo cual dio lugar a la Primera Guerra Mundial. Es curioso que el que lo sabía muy bien fue el Papa Juan Pablo II, como hombre del Este y como eslavo, porque él era polaco. Y le dijo una vez a Clinton, le dijo: presidente, yo soy un hombre que nací ya y mi padre me contó la Primera Guerra Mundial que empezó en Sarajevo. Y le dijo: y ahora estoy realmente impresionado porque seguimos con una guerra en Sarajevo, que puede dar lugar a algo mucho peor. Yo le pediría, señor presidente, que hiciera lo posible porque esta guerra terminara. La primera Yugoslavia fue monárquica, la segunda republicana y comunista, con un comunismo sui generis, muy especial, e independiente de Moscú. Fue la Yugoslavia del mariscal Tito. Mariscal Tito, que fue un obrero metalúrgico durante muchísimo tiempo de su vida y que fue un hombre con un carisma, con una fuerza extraordinaria, que creó un ejército, animó el ejército y derrotó a los nazis a un precio terrible. Porque cada vez que mataban a un nazi, a un soldado nazi del ejército, las órdenes que había de Hitler era matar a 100 yugoslavos, 1 por 100. No es un ojo por ojo, era un ojo por 100 ojos, o 2 ojos por 200 ojos. Las dos murieron, la primera por ser excesivamente centralista, la primera Yugoslavia, y la segunda, por lo contrario, por su exagerada descentralización. Entre las dos tuvo lugar una terrible guerra civil, terrible guerra civil. Todas las guerras son civiles, o mejor, yo me voy a corregir porque no me gusta hablar de guerra civil, yo siempre digo guerra incivil, porque una guerra que ocurre dentro de un país me parece que está muy mal adjetivada diciéndole que es civil. Todas son inciviles, pero sobre todo las internas. Y España, hablaré de eso, tuvo un papel muy destacado en la crisis de Yugoslavia y en la guerra y en el trabajo para que llegara la paz. El escenario de la tragedia es impresionante. Antes de morir, Yugoslavia era un país de 256.000 kilómetros cuadrados de extensión, la mitad que España aproximadamente, y en términos geográficos y también humanos, porque tenía aproximadamente 23 millones de habitantes en 1991, que era el único censo que había cuando yo llegué y fui a consultarlo. De su complejidad dan idea estos datos. 2 alfabetos, latino y cirílico. El cirílico es absolutamente incomprensible. Es un problema muy serio cuando estás desplegado con una fuerza, dices que vayan a tal sitio, está en cirílico todo. Latino, aunque no se entienda, pero se puede leer, el cirílico no. 3 religiones, la católica, la ortodoxa y la musulmana. 4 idiomas, el esloveno, el serbocroata, el macedonio y el albanés. El albanés muy cerca de, el macedonio y el albanés no. Y 5 con el húngaro, que se hablaba en partes de la Voivodina, que está al lado de Hungría. 5 naciones o nacionalidades, según queramos traducir el término de serbocroata: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Macedonia. 6 repúblicas, esas 5 que he pronunciado, más Montenegro. 6 repúblicas dentro de la misma federación. Y además, para acabar de complicarlo más, 2 provincias autónomas, Kosovo y Voivodina, en una de las cuales, Kosovo, se habla albanés
y ahí es donde fue el desencadenante de una guerra que he hablado con alguno de vosotros, porque fue luego la causa de bombardear nada menos que Belgrado, bombardear una ciudad europea, una capital europea, por la OTAN, no por Naciones Unidas. La población muy mezclada, enormemente mezclada, formando un intrincado mosaico étnico en la República de Bosnia y Herzegovina, el corazón de Yugoslavia. Es Bosnia y Herzegovina, llamada por los yugoslavos la mini Yugoslavia, porque ahí estaban los tres elementos en conflicto, es decir, serbios, musulmanes y croatas. En él habían, para daros una idea, os doy este dato, no quiero dar muchos datos, pero este creo que es muy revelador. 100 obstinas, 100. La obstina tiene la traducción de obstina en serbo-croata es una municipalidad, o sea, un municipio con su término municipal. De las 100 obstinas, solo 3 eran homogéneas étnicamente, solo 3. Es decir, que o eran 3 que eran o todos musulmanes, o todos croatas, o todos serbios. El resto estaba completamente mezclado en diferentes proporciones, en diferentes porcentajes. La primera Yugoslavia, monárquica y centralizada, murió con 33 años de edad. 33, jovencísima, para una persona y mucho más para un país. Nació en 1918, tras el final de la Primera Guerra Mundial, y desapareció en 1941, con la invasión de la Alemania nazi, que dividió su territorio y lo repartió entre la Italia fascista y también quedándose gran parte la propia Alemania, Hitler, y creó un Estado que se llamó Estado Independiente de Croacia, que ni era Estado ni era independiente, porque aquello era un protectorado y hacían lo que seguían las directrices que venían de Berlín y del Führer. La suma de las dos, la suma de la vida de las dos, porque la segunda república, la segunda Yugoslavia, republicana, federal y con el régimen comunista sui generis, fue una vida de 46 años. Y la suma de las dos, para que veáis que es un Estado, 80 años, la edad que yo tengo ahora. 80 años sumando la primera y la segunda Yugoslavia. En el interregno, entre las dos, se desencadenó esa terrible guerra civil de la que he hablado. Una guerra tremenda en la que hubo partisanos, hubo chetniks, los partisanos eran todos comunistas, en gran parte comunistas, siguiendo a Tito, los chetniks, que eran nacionalistas también, serbios, pero partidarios de una monarquía, y dando lugar a una profunda revolución social, porque fue guerra civil, guerra de liberación, con éxito, de liberación de Alemania y de Italia, y en tercer lugar una profunda revolución social que instaló el comunismo. Problemas de la primera Yugoslavia fueron muchísimos, y voy a ir muy rápidamente a enunciarlos porque explica por qué terminó tan rápidamente. Primero, la Constitución no fue consensuada y no le gustó ni a los unos ni a los otros, a nadie. Todos quedaron descontentos. Se prohibió al tercer partido más importante en número de votos, al Partido Comunista. Eso creó gravísimos problemas. El tercer partido que estaba en la primera Yugoslavia ya, antes de Tito. Porque era un país pobrísimo, agrario, rural, con latifundios, con una enorme, digamos, una injusticia social, y había muchos adheridos al Partido Comunista. El Partido Comunista no creó problemas en el sentido, nunca ha utilizado el terrorismo como arma, ¿no? Aunque los otros sí. Hubo fuertes choques entre partidos hasta el punto de choques armados en el Parlamento. Hubo un tiroteo en 1929 en que quedaron heridos 3 diputados, 2 murieron, y el tercero, que era el jefe del partido más importante, que era el Partido Croata, murió 2 semanas después en el hospital. Imaginaros a qué grado eran las confrontaciones. Hemos visto todos en las televisiones peleas dentro de parlamentos en muchísimos sitios, pero tiroteo no. Bueno, en la antigua Yugoslavia estaban todos armados, continuamente armados. Ya explicaré por qué. El rey entonces decidió abolir el Parlamento, cerrar el Parlamento, abolir la Constitución. Empezó una dictadura monárquica, por llamarle de alguna forma, un régimen autocrático moderno, y llegó incluso a cambiar el nombre.
El nombre se llamaba Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos y cambió el nombre. Y por primera vez le llamó Yugoslavia, con la idea de buscar decir que era algo común a todos, no hablar de cada una de las nacionalidades. Yugoslavia, al decir Yugoslavia, decía eslavo del sur y quería decir que había un mínimo común denominador muy importante. El rey fue asesinado. Podéis imaginar por qué. El rey Alejandro fue asesinado en Marsella y por un terrorista que estaba muy ligado al eje y concretamente al Estado fascista croata. Rodeado de países ligados al eje, se vio obligado a firmar un acuerdo con el eje. Los ingleses apoyaron un golpe de Estado, derribaron al gobierno pro-nazi y entonces Alemania invadió y ocupó durante el resto del tiempo y acabó con la Yugoslavia. En los dos casos, el motivo fundamental de la desaparición fue el virus nacionalista, lo mismo en la una que en la otra. La segunda Yugoslavia fue creación del mariscal Tito, fue tolerante con las tres religiones, creó un cisma político interesantísimo que le dio unos rendimientos enormes porque se enfrentó a Stalin en política exterior y se negó a seguir sus dictados. Stalin no le perdonó, le expulsó del Cominform, que era la gran asociación que reunía a los partidos comunistas, le expulsó y él tuvo que montar un sistema de defensa territorial en el que repartió armas a todo el mundo porque él estaba convencido de que iba a ser invadido por Stalin, pues como había hecho con Hungría y como hizo luego con la invasión de Checoslovaquia. Invasión de Checoslovaquia que Tito fue uno de los primeros en condenar, sin ninguna atenuante. Condenó totalmente, dijo, es un socialismo democrático y lo tenemos que apoyar. Su influencia fue enorme porque fue uno de los fundadores del movimiento de no alineados, juntamente nada menos que con Nehru y juntamente con Nasser, el gran líder de Egipto y del mundo árabe. Fomentó la industrialización, creó riqueza, puestos de trabajo y su lema que repetía continuamente, y eso era la doctrina oficial, era unidad y hermandad. Unidad y hermandad. Oírlo ahora suena a broma, ¿no? Murió, lo dicen ellos, lo decían cada vez que decían lo que decía Tito. Hay nostalgia del titismo, por lo menos hasta que cuando yo estuve ahí, no sé actualmente, hace tiempo que no he estado, pero había en mi época. El peor legado de él fue el liderazgo colectivo. Se negó en vida de él por su gran carisma y su gran personalidad, a preparar o a escoger a alguien que le fuera a suceder. Y creo nada menos que una cosa única en la historia de cualquier país del mundo. Creó una presidencia colectiva y rotativa de 8 miembros, nada menos que de 8 miembros. Y cada año pasaba a alguien de una nacionalidad diferente. Empezaba un esloveno, luego seguía un croata, luego era otra tal, con los problemas que eso tenía. Además de eso gripó completamente la toma de decisiones, es que cada uno de ellos, tenían que adoptar decisiones por consenso. Si es por consenso, significa, como en la Unión Europea, que por eso no avanzamos, que cada uno puede decir que no, y hay un veto para todos, ¿no? El Consejo de Seguridad, como sabéis, también lo hay, pero lo tienen solo 5. Son 15 y lo tienen 5. Ya son muchos, y lo bloquean continuamente. No se hicieron cuando él murió reformas de fondo, concretamente, y acelero. 2 reformas necesarísimas, que eran, primero, el primero era el pasar a un sistema de economía de mercado, abierta al mercado, y acabar con un sistema comunista, que era completamente tal. Segundo, democratizar, no se democratizó. Y se toparon con una crisis económica feroz que llegó hasta el racionamiento de la gasolina, el racionamiento del aceite, el racionamiento de un montón del azúcar y hasta del pan en algún momento, porque no había suficiente harina. Bueno, ese cambio total de perspectivas fue el que ahí comenzaran las guerras. Primero fue la primera guerra que apareció,
fue la guerra de Eslovenia. Fue una guerra de opereta. Es un nombre que yo me inventé, pero que a mis colaboradores les gustó. Y dijo, hombre, qué bien. Guerra de opereta, ¿por qué? Bueno, porque solo causó 60 muertos. Le vais a decir, hombre, 60 muertos. Bueno, eso no es nada. En los Balcanes, 60 muertos, eso no es absolutamente nada. Desgraciadamente pasará lo mismo ahora también en Gaza. 60 muertos. Ayer hubo un bombardeo y mataron a 80. Y solo duró 10 días. La Segunda Guerra fue Croacia, mucho más sangrienta y prolongada. ¿Por qué? ¿Por qué la primera fue corta, guerra de opereta? Porque Eslovenia es un país que está, como veis ahí, completamente al norte, con frontera con Austria, y del Imperio Austrohúngaro, es la única de todas las repúblicas completamente homogénea. Es decir, no hay minorías, son todos eslovenos. Hablan un idioma diferente, son católicos como los croatas, pero no hay diferencia étnica. En Croacia el conflicto fue mucho más difícil. En Croacia porque había una minoría importante, minoría muy importante, serbia, que estaban ahí desde la época de los Habsburgos y que eran para defender, precisamente los que defendían, los serbios de Croacia, los que defendían las incursiones y las tentativas de entrar de los otomanos que llegaron, como sabéis, hasta Budapest y estuvieron a las puertas de Viena. El motivo de las dos guerras fue la declaración de independencia de Eslovenia y la de Croacia después. Tiene que intervenir por primera vez la Unión Europea y, abreviando, se consigue con enormes dificultades llegar a un cese de hostilidades en Eslovenia y después a un cese de hostilidades más difícil todavía en Croacia. En Croacia, ¿por qué aceptaron el cese de hostilidades? Bueno, fundamentalmente con la intención de romperlo, como creo que va a ocurrir, y espero equivocarme, en Gaza. Es decir, lo firmamos porque hay presiones externas, pues porque necesitamos que las tropas descansen, porque hay una fatiga, después en cualquier ejército hay una fatiga, se siente muchísimo, y después de eso, por otra razón, porque tenemos que comprar más armamento y más material pesado. Porque hemos tenido una serie de pérdidas de tanques, de tal, etcétera, y artillería, etcétera, y bueno, es lo que pasó en Croacia. Pero y la tercera guerra fue de Bosnia, y ahí empezamos con Bosnia. ¿Por qué hubo guerra en Bosnia? Pues porque, bueno, por culpa de los bosnios, pero ayudó muchísimo una decisión tremenda de Alemania. Alemania rompió la unión que había entre los que en aquel momento éramos 12. Se había decidido que no se reconocía la independencia de nadie hasta que la conferencia de paz que se había creado, Naciones Unidas juntamente con la Unión Europea, dijera qué es lo que iba a ocurrir y cómo se tenía que reorganizar el país. Es decir, que se respetaran los derechos humanos, que se respetaran las minorías, etc. Y que antes de que eso ocurriera no se reconociera a nadie. Bueno, Alemania, no voy a entrar por qué razones, pero Alemania rompió esa decisión. Y esa decisión provocó que, para que no se viera la ruptura de solidaridad, se tomara otra decisión. Francia, que se oponía radicalmente, no se atrevió a decirle que no, y entonces el resto, incluida España, pasamos a reconocer lo que habíamos dicho que no se reconociera. Y eso provocó que el presidente de Bosnia-Herzegovina se encontrara ante una situación imposible. Si él no declaraba la independencia, se encontraba con que se quedaba solo dentro, al quitar Eslovenia y Croacia, se queda Bosnia-Herzegovina con la República Federal de Yugoslavia, con los serbios. Y eso se había roto totalmente el equilibrio que había étnico y eso era algo muy difícil de aceptar. Pero si declaraba la independencia se exponía a la guerra, porque la declaración de independencia la tenía que hacer solamente el presidente que era musulmán, Izetbegovic, un hombre extraordinario, de gran categoría, y juntamente con los croatas, que también estaban de acuerdo en seguir adelante. Los croatas que están en la parte del sur de Bosnia y que son católicos. Pero era claro que los serbios no iban a aceptar. Se había roto un principio esencial, que era el principio del consenso,
en una cuestión vital para un país como es marcar la secesión. Y entonces ellos dijeron, hay secesión de Yugoslavia, de Bosnia y Herzegovina, nosotros vamos a separarnos de Bosnia y Herzegovina. Derecho de secesión para vosotros, para nosotros también. Se van a un pueblecito maravilloso, arriba de las montañas, en lo alto de las montañas, en Pale, una aldea idílica, a la que yo tuve que ir muchas veces para hablar y negociar con ellos, y montaron toda su artillería. Los serbios eran los mejor preparados porque el ejército yugoslavo, digo esto entre paréntesis, es muy importante, en su gran mayoría era serbio. Los serbios son los que han sido los con vocación guerra militar siempre por las luchas contra el Imperio Otomano. Los croatas no, mucho más, digamos, más dados a la cultura, más civilizados, digamos, entre comillas, pero los serbios. Entonces empiezan a bombardear. Y empiezan a bombardear Sarajevo, porque Sarajevo está en un hoyo. Monteigman tiene más de 2.000 metros arriba, colocan 250 baterías alrededor y empiezan a hacer lo que decía el general con el que yo trabajaba todos los días, el general británico Rupert Smith, me decía, Antonio, esto es un cerco medieval con artillería supermoderna. Entonces, ¿para qué? Para hacer rendir por hambre, primero por hambre, a Sarajevo. Y si se rendía Sarajevo, pues se había acabado la guerra. Bueno, eran 1.500 disparos de artillería por día y noche. El único que estaba, había 2 personas a salvo de los disparos, que era el embajador de Estados Unidos y el presidente de la República. El presidente de la República, Izetbegovic, porque estaba en un sótano del banco, dormía en un sótano, solo por la noche, por el día no, por la noche en un sótano del Banco Nacional de Bosnia. Y el embajador de Estados Unidos, porque tenía un búnker bajo de la embajada, que estaba al lado del cuartel general de UNPROFOR, y estaba al lado. Bueno, yo tenía un búnker preparado para mí en el estadio de Sarajevo, pero yo me negué a estar allí. Dije que yo no podía estar en ese búnker si el resto, mis colaboradores civiles y los militares, estaban todos a riesgo de caer una bomba. O sea, me parecía que eso era algo que yo no podía y no debía hacer. Bueno, entonces me instalé en el cuartel general. Como lo único que quedaba libre era un cuarto en el último piso, al que yo le llamaba el Palomar, pues me instalé en el Palomar, hasta que llegaron los de seguridad, me dijeron que yo no podía estar ahí, porque aquí era lo más arriesgado de todo. Si tiraban un obús, el Palomar era lo primero que caía. Bueno, empieza, y ahora tengo que hacer otro paréntesis, casi coincidiendo con lo peor de la guerra, se produce en el 92, en noviembre del 92, hay una elección al Consejo de Seguridad. España es candidata y hace algo que llamó la atención fortísimamente. Es elegida en la primera vuelta y derrotamos nada menos que a Suecia, con una diferencia enorme. El número de votos de la Asamblea General. Sacamos en la primera vuelta. Suecia se quedó a la segunda vuelta contra Nueva Zelanda y Nueva Zelanda, como habíamos previsto, le derrota. Porque ya está bien, dice la Asamblea General. Tienen 2 permanentes, Francia e Inglaterra, ahora entra España. España sí, muy bien, tenemos simpatía, se la votamos, pero no va a haber 4. Y entonces votan a Nueva Zelanda y se queda Suecia fuera. Fue un desastre para un país que tiene una tradición enorme de ayuda a Naciones Unidas, con un sistema político que se considera modélico, como Estado del Bienestar, socialdemocracia, etc. Pero eso es lo que ocurrió. Estando en el Consejo de Seguridad, tomamos una serie de decisiones, entre ellas, por supuesto, España. España se encuentra en un grupo especialísimo y privilegiado, muy poco conocido, del que se ha escrito muy poco, porque todo el mundo cree que las decisiones las ha adoptado el Consejo de Seguridad. Es verdad, las ha adoptado el Consejo de Seguridad. Pero los proyectos de resolución eran elaborados por 5. Los 4 permanentes y España. O sea que era Estados Unidos, Rusia, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y España. Se llamaba 4+1, 4+1, porque el 1 era España, que era no permanente.
Nos reuníamos normalmente en una embajada, podía ser la de Inglaterra, la de Francia, muchas veces la de Francia, tenían un edificio lujosísimo y con mucho espacio, y por esa razón nos reunimos ahí. Y a nivel de embajadores y de embajadores adjuntos, nadie más. Algunas veces alguien más, pero solo para tomar notas, pero no queríamos que se tomaran notas para que se difundiera. Y ese es el proyecto de resolución sobre Yugoslavia, estoy hablando, que se llevaba al Consejo de Seguridad y había que negociarlo con el resto. La colaboración de los rusos fue extraordinaria en circunstancias dificilísimas. Una Rusia que no es la de ahora, es la Rusia de Gorbachev, no es la de Putin. La de Putin, en fin, nos la hemos ganado a pulso por hacer lo que hemos hecho, pero eso es mi opinión personal. Pero entonces, embajador de ruso ayudó muchísimo y dejó pasar muchas resoluciones que eran muy difíciles para ellos aceptar, porque los rusos, como eslavos, son los que tienen, digamos, una ascendencia y una autoridad sobre el resto de los eslavos, y los serbios son eslavos, entonces tenían tendencia a proteger a los serbios. Fueron 3 resoluciones muy importantes adoptadas. Primero, el embargo de armas a toda Yugoslavia. Segundo, la declaración de zonas seguras que eran Sarajevo y una serie de ciudades, entre ellas la famosa Srebrenica, que habréis oído, os sonará a todos el nombre de Srebrenica, que dio lugar luego a lo que dio lugar, a un genocidio y a la actuación con la fuerza militar. Y la tercera resolución muy importante, y miro a este hombre que está ahí, porque él fue magistrado de un tribunal en La Haya, creamos el primer Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra que se ha creado para la Yugoslavia. Y lo pensamos mucho y tuvimos muchas dudas en crearlo, por razones que, si os interesan, luego me preguntáis y os diré por qué. Tuvimos muchas dudas en crearlo. Había muchas y poderosas razones para crearlo y había poderosas razones para no crearlo, importantes. Es decir, crear un tribunal al principio y declarar y procesar a un jefe de Estado, que lo puede hacer, es el caso. Lo que ha ocurrido después dificulta muchísimo la paz, porque significa que no se debe de negociar con él nada, ni se puede tener ninguna relación con él. En esa resolución se hizo una exclusión, que es al jefe de Naciones Unidas en Bosnia, sin que yo supiera que me iba a tocar a mí, pero fruto de esa excepción yo era el único, y eso me dio un juego enorme y muchos quebraderos de cabeza. Yo fui el único funcionario internacional que podía y debía tratar con los serbios que estaban, incluso cuando fueron ya procesados como criminales de guerra. Bueno, ¿qué pasó? Pues que me tuve que trasladar a Bosnia. En Bosnia, al ser nombrado, me trasladé a Bosnia, me instalé en Sarajevo, y en Sarajevo, en el cuartel general, donde os he dicho, y bueno, por primera vez en mi vida, y afortunadamente última, tuve guardacostas, guardaespaldas, magníficos, a los que debo estar hoy aquí, por las cosas que hicieron por mí. Uno de ellos danés, y el danés también el conductor principal, porque era otro elemento importante de mi equipo. Y dentro de mi equipo era un equipo mixto, maravilloso, en el que mi portavoz era ruso, lo cual me ayudó mucho. Mi portavoz oficial era ruso, joven, tendría unos 38 años entonces, yo tenía 40 y pico. Mi jefe de gabinete era un americano, tejano, tipo fantástico, de un coraje y de una valentía extraordinaria, que fue conmigo a todos los sitios más difíciles y más peligrosos, y además que me hacía reír, porque decía un chiste o me hacía un comentario, tenía una gracia y un sentido del humor extraordinario. Sigo estando en contacto con él y nos enviamos mails continuamente. Bueno, estando allí, seguían los bombardeos. Me encontré con una situación única en mi vida. Yo no hice el servicio militar en España, fui exento porque tuve una polio de pequeño, cuando no había todavía la vacuna de la polio. Nací en el 44, me salvé de milagro.
y fue declarado incapacitado. Y entonces, sin embargo, fui jefe de una fuerza de 40.000 militares, comía, desayunaba y cenaba todos los días con generales de la OTAN, generales de la OTAN, pero que estaban al servicio de Naciones Unidas, generales turcos, generales americanos, generales británicos, franceses, de todas las nacionalidades que tenían fuerzas desplegadas allí. Los únicos que no tenía, para desgracia mía, pues eran los españoles, porque los españoles estaban en Mostar, y Mostar, que tuvo una situación dificilísima y resistió muy bien al batallón español, pero estaba a una distancia no muy grande de Sarajevo, pero para ir de Sarajevo a Mostar en coche era arriesgarse la vida, porque las baterías disparaban. Entre paréntesis, mi entrada a Sarajevo tuve ya el primer atentado y paró el coche que me llevaba, me acompañaba un teniente coronel británico, porque el general británico, que era el jefe militar de UNPROFOR, estaba con tal ansiedad de que yo llegara que, para facilitarme, me mandó a un hombre de su condición, un teniente coronel. Cuando nos dispararon, paramos, y en el puesto de observación, que era de Naciones Unidas, había un francés, un militar francés, que me miró, me dijo: ¿habla usted francés? Digo, sí, sí, sin problema. Dice: usted debe ser un VIP, una persona muy importante. Y le dije: ¿cómo sabe usted? Porque era un coche, todavía entraba, no estaba todavía con el coche oficial que luego llevé, que era un Toyota especial, blindado, y pintado todo de blanco y con la bandera azul de Naciones Unidas, COM, Chief of Mission, jefe de misión, 001. Esa era la matrícula del coche. Y me dice: no, por una razón, es que a usted les han disparado los dos. Digo: ¿cómo los dos? Dice: sí, con artillería además. Los dos, con artillería. Artillería, dice, calculo que de 17 milímetros, pero suficiente. Tal. Dice: y uno ha pasado muy cerca. ¿Ha tenido usted suerte? Bueno, esa fue la entrada. ¿Por qué? No lo sé. Pero, bueno, en términos generales, cuando en un conflicto va alguien con la misión de imponer la paz, pues eso es enemigo de mucha gente, porque la guerra es un negocio fabuloso. En términos de ventas de gasolina ilegales, contrabando, prostitución, que se expande inmediatamente entre los soldados y no soldados, etcétera, etcétera. Bueno, así fue, por tanto. Fui la primera vez a ver a los procesados ya, los habían procesado, para mayor complicación de mi misión, que era ya muy difícil. Cuando desde Zagreb llegué al aeropuerto de Split, a la parte militar del aeropuerto de Split, en un helicóptero británico, paro y me dice Andrew Bear, Andy, mi jefe de gabinete, embajador: han procesado, bajó él, dice: he visto en la televisión, veía la CNN, que es lo que veíamos, la CNN, dice: han procesado a Karadzic y a Mladic, al general de los serbios, tal. Y bueno, le dije: llama a Naciones Unidas y dile de mi parte que vamos a entrar, a tomar posesión. O sea que podían haber esperado un poco, ¿no? Pero bueno, les dices que yo entiendo, y si no recuerdo mal, que hay una excepción especial para tratar con ellos, y que lo que me ha dicho Kofi Annan, la única vez que hablé con él antes, luego muchísimas veces más, el que fue luego secretario general, me dijo: no, por favor, tú lo primero, negociar y hablar, porque no tenemos contacto, tenemos que mantener contacto con los serbios. Bueno, así fue. Llegué, les hice esperar un tiempo, estaban desesperados los serbios por verme, sabían ya que iba a verles, y les dije que iba a verles, me tenían que mandar protección, me dijeron que no había ningún problema, dije: mandar los militares suyos para proteger mi coche para llegar arriba a donde ellos estaban. Eran como unos 12 kilómetros, pero la artillería estaba... Ahora le dije: bueno, si posible, que dar la orden de que paren durante media hora, ¿no? Lo hicieron. Yo subo arriba. Segunda condición es que no me van a hablar de la batalla de Kosovo. Si me hablan de la batalla de Kosovo, me levanto y me vuelvo a Sarajevo. Es la batalla que justificaba todo lo que estaban haciendo. Una batalla de 1389, donde los serbios son derrotados. Y la derrota de los serbios en la batalla de Kosovo es lo que justifica todo su nacionalismo y el odio brutal metido en la sangre a los musulmanes. Musulmanes que les llamaban derogativamente, peyorativamente, turcos.
Hasta aquí les dije, no, en presencia mía no acepto eso. Me miró Karadzic y me dijo que era el jefe de ellos, hoy está en La Haya cumpliendo condena vitalicia. Me dijo, embajador, ¿y le podemos llamar musulmanes? Y yo, sí, musulmanes, sí. Musulmanes, no hay ningún problema, son musulmanes. Pero turcos no, porque entiendo que es peyorativo. Pero lo mismo pasaba con nosotros, porque los musulmanes le llamaban chetniks. O sea, allí habían desaparecido los tres. Y a los croatas, peyorativamente, eran ustashis, que eran los del Estado neonazi, fascista, que estaban allá. Entonces, ese era el insulto. O sea, ya no había serbios, ni musulmanes, ni croatas, sino turcos, ustashis y chetniks. Bueno, estuve allí y les dije, esto ha cambiado, señores. Yo creo que ustedes no me van a hacer caso de lo que les voy a decir, pero les voy a decir que ha cambiado, toda la situación ha cambiado. Si ustedes siguen atacando a Sarajevo y ocurre un día un incidente realmente grave, si ustedes no respetan las zonas de seguridad, Naciones Unidas serán ustedes bombardeados. Y me paré. Repito, serán ustedes bombardeados con fuerte intensidad. Entonces, el general Mladic, otro que está ahora en La Haya, responsable de Srebrenica, me miró y me dijo, ¿y quién nos va a bombardear? Embajador, ¿quién nos va a bombardear? Le dije, general, les va a bombardear usted, mire, los americanos, la OTAN y Naciones Unidas, de las que yo soy su jefe. Se lo digo. Bueno, lo que no les dije, porque no se lo podía decir, era un secreto, que entre tanto pues se empezó a formar una fuerza de reacción rápida para fortalecer el poder militar de Naciones Unidas. Naciones Unidas era muy importante y, en un caso extremo, hacer una interpretación lata y utilizar el uso de la fuerza, porque el uso de la fuerza es solo un gran problema que teníamos. Podíamos utilizar la fuerza muy limitadamente en virtud de unas reglas de enfrentamiento muy estrictas, solo si había una batería que disparaba ahí a un puesto de control o un tanque o un edificio o un vehículo militar de un Profor, responderle a ella, pero no al otro. Bueno, ¿por qué se empieza a formar la fuerza de reacción rápida? Pues porque, os acordaréis todos, los que por la edad que tenéis lo recordaréis muy bien, hay un bombardeo de Naciones Unidas antes de llegar yo, por decisión del general británico, porque habían violado las reglas de retirar las armas que tenían dentro del circuito que estaba supuesto que no podían tenerlas en torno a Sarajevo. Les bombardeó de una forma durante 2 días y tuvo que parar, porque lo que hicieron fue nada menos, y esto es lo que recordaréis, que capturar a 100 rehenes militares y civiles de Naciones Unidas, exhibirlos en las pantallas de televisión de todo el mundo y inmediatamente los gobiernos concernidos, entre ellos el español, dijeron, bueno, cuidado, porque fue un verdadero chantaje. Bueno, eso dejó muy claro que con la mera disuasión, en virtud de la autoridad de Naciones Unidas, no se podía parar el conflicto y que había que estar preparados para, en un caso extremo, utilizar la fuerza de forma masiva. Y utilizarla masivamente, el instrumento de Naciones Unidas fue la Fuerza de Reacción Rápida y colocando artillería de 155 milímetros, artillería gruesa, que llega hasta 20 o 30 kilómetros, para tener a todo el entorno envuelta de Sarajevo dentro del alcance de la artillería de la Fuerza de Reacción Rápida. Y después la OTAN. En la OTAN empezó a preparar también y, bueno, ya os contaré lo que pasó luego. Bueno, ellos, como yo imaginaba, pues dijeron, bueno, antes que este ha habido otros que me han dicho lo mismo y aquí no ha pasado nada. Nosotros hemos tomado rehenes y han tenido que pactar con nosotros, hemos devuelto los rehenes, pues nosotros podemos hacer lo que queramos. Entonces, para abreviar, fue Srebrenica. Entraron y tomaron Srebrenica, que era un enclave que está en Herzegovina, en el este, pero ya casi pegado a la frontera de Serbia, donde todos son musulmanes.
decir, que es un territorio que mayoritariamente, otra vez, la mezcla étnica, toda la zona esta del este de Bosnia y Herzegovina es Serbia, pero ahí hay un enclave musulmán de unos 20.000, 25.000 habitantes. Rural, tranquilo, etcétera, etcétera, pero no desmilitarizado. El gran problema de las zonas seguras que habíamos creado cuando estábamos en el Consejo de Seguridad era que no desmilitarizábamos los enclaves, porque se negaban a entregar las armas. Estamos rodeados de enemigos, nosotros no vamos a entregar las armas. Bueno, entonces, pues claro, los militares de UNPROFOR, holandeses en este caso, desplegados ahí, cuando entraron y atacaron, pues no pudieron parar aquello porque eran muy pocos, estaban en situación muy difícil, con escasez de alimentos, entre otras cosas, y tomaron Srebrenica. Pero no solamente tomaron Srebrenica, sino que, como recordaréis, separaron a mujeres y niños de los hombres en edad militar. Mujeres y niños no les hicieron nada, bueno, excepto a las que violaron, pero no las mataron, y a los en edad militar se los llevaron al campo y los fusilaron, y los enterraron en fosas comunes. En total, se calcula que los que mataron en Srebrenica fueron unos 6.000, no, más, ahora lo tengo aquí, a 8.372 civiles. Fue la masacre más impresionante y a sangre fría desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después de Srebrenica volví a Pale, volvía con frecuencia y les dije, bueno, lo que les dije aquello, pues se lo repito, y les dije, si, para no repetirlo más, les diré, elevo al cubo lo que dije en la ocasión anterior. Ustedes verán. Yo no vengo aquí a dar lecciones a nadie, pero sí creo que tengo que hablar muy claro porque soy diplomático. Y si soy diplomático, el diplomático no puede mentir, hay cosas que no puede decir, pero en mi interpretación el diplomático siempre debe decir la verdad. Y se los digo y se los alerto. Sigo pensando que ustedes no me van a hacer caso, pero adelante. Bueno, el último capítulo fue el bombardeo que recordaréis de Sarajevo, en el que por segunda vez bombardearon al mercado central de Sarajevo, en una fila que había, que era la famosa cola del pan, para esperar ahí el poco que había, y entonces ahí ya se organizó el Armagedón. El Armagedón, el que habla el presidente Trump, el Armagedón. Armagedón es, bueno, misiles de crucero lanzados por portaaviones y por cruceros americanos desde el Adriático, artillería pesada y tal, bombardeos de toda la aviación de la OTAN con aviones españoles, saliendo de la base de Aviano, base militar de la OTAN, facilitaba muchísimo, porque el conflicto era en Bosnia, y tenéis eso aquí, mirar que ahí Italia está al lado. Es decir, era tan cerca que había un problema, porque los pilotos luego me contaron, me decían, bueno, el principal problema decía, que es que como nos descuidemos y calculemos mal, bombardeamos en Hungría, ¿no? Porque nos hemos pasado. O sea, salir de aquí un reactor de la base de Aviano que está ahí para bombardear aquí, sigue por ahí la costa, para abajo, es cruzar eso, es nada. Bueno, y bien, y con eso, pues, entonces empezó a funcionar la conferencia de seguridad, que antes la habían paralizado. Y los americanos se dieron cuenta que tenían que cambiar de actitud. Cambiar de actitud, pero también otro paréntesis. Lo que habían hecho en contra de la resolución de Naciones Unidas era, de forma oculta, montar un puente aéreo hasta Croacia para armar a los musulmanes y para armar a los croatas. Y montar una operación diplomática que esa sí fue abierta para formar una federación entre musulmanes y croatas, entonces 2 contra 1. Bueno, entonces, después de ese bombardeo, claro, se quedaron, yo cuando después del bombardeo subí otra vez a estar con mis amigos de Pale, mis amigos serbios de Pale, pues estaban demudada la color. O sea, concretamente me dijeron, bueno, usted no sabe lo que ha sido esto. Digo, bueno, yo no sé lo que ha sido esto, pero yo sí sé muy bien, porque estoy ahí abajo en Sarajevo,
lo que es todos los días lo que ustedes bombardean. O sea que, bueno. Bien, entonces, la conferencia de paz y de seguridad sigue adelantando, pero ya en manos de los americanos, y concretamente del embajador Holbrooke, un tipo muy inteligente, muy preparado, francotirador como diplomático, durísimo, con el que tuve un agarre monumental el primer día, y porque dijo un disparate, y le corté. Y luego enseguida que yo le corté, vino el tejano, y en tejano le cortó todavía más, y tuve que parar. Bueno, dio media vuelta y se fue, y al día siguiente habló con el embajador de Estados Unidos, que era muy amigo, y le dijo, te has equivocado completamente. Y entonces, eso es algo que tienen los americanos. Me llamó, me pidió disculpas y me invitó a comer. Entonces yo le dije, Dick, ya no era, me llamaba él a mí Antonio, ya no me llamaba embajador, y yo no le llamé a él tampoco lo que era embajador, Dick. Y le dije, Dick, estamos en el mismo barco. Hemos estado mucho tiempo esperando los europeos que vosotros pudierais venir. Estáis aquí. Entonces, yo no te pido nada, lo que te pido es que te voy a ayudar, por supuesto, porque me pidió ayuda, pero que lo que tú hagas en Belgrado, donde yo no estoy acreditado, yo estoy en Bosnia, que a través de tu embajada aquí, sabes que John Mackenzie, que era el embajador, es muy amigo mío y de total confianza, que me vayas informando de lo que haces. Yo te informaré de lo que hago aquí. Bueno, para abreviar, él llegó a un acuerdo de cese de hostilidades, con un borrador de futuro acuerdo de paz, Y cuando terminó con el cese de hostilidades le faltaba una cosa, un pequeño detalle, que lo había negociado con Milosevic, con el jefe de gobierno de Serbia, pero era para que se aplicara en Bosnia, por tanto, no valía para nada si los tres partes en conflicto en Bosnia no aceptaban. Eso me tocó a mí. Bueno, lo conseguí con una cierta rapidez y con unas ciertas dificultades. Primero, por parte del presidente Izetbegovic, musulmán, que me dijo, embajador, es la decisión más difícil de mi vida. Yo quiero tomarla, pero me tiene usted que ayudar. Primero, lo que le pido, de forma muy elegante, me puso una condición diciéndole que le ayudara. Me dijo, bueno, tiene que restablecer los servicios de electricidad a Sarajevo. Sin eso, yo no le puedo dar, no le puedo firmar. Bueno, vuelta al cuartel general, Rupert Smith, y le dije, Rupert, prepara tus tapadores, yo iré con ellos, si tú quieres venir, vienes, y hay que ir a una serie de pilones de alta tensión, eran unos 6 o 7, para limpiarlos, montar otra vez los cables y que llegue la electricidad. Sin esto no hacemos nada. Bueno, se portaron de maravilla, fuimos allá, y ahí me traje esto que veis aquí, que luego el que quiere lo toca. Es una mina yugoslava impresionante, es el único recuerdo material que tengo de la guerra de Bosnia, y no tengo otros recuerdos gráficos porque, por desgracia o por suerte, por unas razones, por suerte o por desgracia, no había teléfonos móviles en aquella época y no podía tirar fotografías porque tendría una colección de fotos impresionantes, de esas que mi mujer nunca quiere ver, pero así se evita verlas porque no las tengo. Entonces, ella tampoco le gusta esto nada, la tengo escondido en casa, pero hoy me ha pedido pedido Elías que la trajera y aquí la tengo. Bueno, con esto he terminado. Aquello se hizo, primero fui a Nueva York, el secretario general estaba encantado, repetí mi conferencia de prensa ante la prensa internacional que había dado en Sarajevo, diciendo que era una misión imposible y que nunca más Naciones Unidas debería crear otra misión como aquella, porque no se podía crear una misión de mantenimiento de la paz en un país en el que no había ninguna paz que mantener y ni siquiera un alto al fuego que monitorizar. Bueno, aquello debió impresionar porque, para sorpresa mía, pues salió en la primera página del New York Times. Y esa frase, además de salir la crónica que hizo el corresponsal del New York Times en Sarajevo, fue seleccionada con sorpresa mía, y eso se enteró mi mujer cuando volvimos a Nueva York, y una amiga suya le dice, oye, mira que tengo esto aquí, y le di un recorte
de la cita del día del New York Times, que era la frase que yo había dicho. La autoridad moral de Naciones Unidas no es suficiente. En un caso extremo hay que utilizar la Fuerza Armada para poner fin a un conflicto. Esa es la frase de la cita del día y pone Antonio Pedaoyer, jefe de Naciones Unidas en Bosnia. El secretario general estaba encantado, hice una conferencia de prensa, repetí lo mismo, volvieron a hablar de aquello y volví a Madrid. Madrid, cuando estaba en Madrid, pues me llamó el presidente del gobierno, Felipe González, con el que había trabajado antes, pero en otros temas, y bueno, me dio una gran sorpresa, me llamó y me dijo, bueno, te llamo para darte un abrazo, para felicitarte, porque he recibido esta carta. Y entonces me dio una copia de la carta que el secretario general de Naciones Unidas y el secretario general de la OTAN le habían mandado, agradeciendo que hubieran puesto a disposición de Naciones Unidas en comisión de servicio a un diplomático español que se había portado bien en circunstancias, decían, muy difíciles y sumamente peligrosas. Bueno, es una carta que guardo de aquellas cosas. Pero voy a terminar diciendo que los tiempos actuales son muy difíciles, pero que no hay que perder la esperanza. Y quiero citar unas palabras que Cervantes, por el cual tengo una devoción enorme, dice, pone en boca del Quijote para decir a Sancho, que tiene una enorme sabiduría, como todo lo que escribe Cervantes. Sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo. Presto ha de serenar el tiempo. Y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de ahí se sigue que habiendo durado tanto y tanto mucho el mal, el bien ya está cerca. Que así sea y pronto haya paz en Ucrania y en Oriente Medio. Muchísimas gracias por haber venido a escuchar. Bueno, emocionado estoy, Antonio, muchas gracias. Y vamos a hacer un turno de palabras, si queréis, unos 10 o 20 minutos. Vamos a ver si funciona esto, porque como se está retransmitiendo, hay que... Agradecer, como antes, tanto a Elías como a ti, Antonio, tu presencia, a González, Lucas, ¿no? Por que esto se haya podido realizar, porque estudiar el pasado nos puede llevar al presente y no sé si a conocerlo mejor, pero sí por lo menos a reflexionar sobre ello. Yo quería apuntar varias cosas y luego como apuntes, pero partiría de lo que tú has dicho, que a mí me parece muy relevante. El papel de Alemania, quizá en menor medida de Austria, tienen una gran influencia en lo que aquí va a ocurrir. Creo que han sido palabras tuyas. Yo lo recuerdo de cuando estaba profesor y tal, que ahí había una presión por parte de Alemania y de Austria en menor medida, porque tenían intereses, sobre todo en Eslovenia y algunas zonas. Es decir, Alemania en los últimos tiempos ha jugado un papel que yo considero como mínimo discutible. Si nos ajustamos a los ajustes económicos recientes, diríamos que son algo más que discutibles. En segundo lugar, yo quería ser de forma breve que si consideras que el bombardeo de Belgrado podría ser considerado desproporcionado, pudiera ser desproporcionado a la vista de que población civil numerosa sufrió el tema. En tercer lugar, claro, los tribunales internacionales persiguieron y llevaron a la cárcel a
gente como la Karadzic, Ya me la en digo. fin. Eso es relevante, pero nos proyecta hacia el presente, hacia el presente, y nos hace reflexionar sobre si eso mismo va a ocurrir en el presente hacia el futuro, ¿no? Y por último, la figura de Tito y algo que me interesaba. Claro, Yugoslavia es un sistema diferenciado de la Unión Soviética con el tema de la autogestión, y lo relanzo aquí porque aquí en España por primera vez, algo que ya en Alemania se había planteado, la cogestión de las empresas se empezaba a plantear, no solamente ya la reducción de jornada, sino la cogestión. Bueno, yo creo que son fórmulas que más o menos llegaron a buen fruto, pero que yo creo que son interesantes y serían destacables. Esos eran los apuntes porque me gustaría compartirlo con la audiencia, compañeras y compañeros que están aquí, y luego pues también, porque claro, tú tuviste ahí un papel de primera línea, que debió ser de lo más abrumador, Nada, muchas gracias. Bueno, empiezo por el final. En España hay un caso extraordinario de gestión o de autogestión. No sé si estarás de acuerdo conmigo, en el País Vasco. Y a mí me ha impresionado, no lo conozco, aunque yo viví 5 años en el País Vasco. Pero lo que sí te puedo decir es que el New York Times, del cual yo soy suscriptor desde hace 43 años, le ha dedicado un artículo especial poniendo como modelo al sistema de autogestión que hay en el País Vasco. Y sabéis todos al cual me refiero. Ahora, en Yugoslavia acabó no resultando bien. Había absentismo, había una serie de una serie de corruptelas. Él era unido al plan central, plan quinquenal, que lo había, y había que presentar resultados. Y cada uno hinchaba las cifras y decía qué tal. Pero lo más complicado era que era una autogestión con socialismo, y el socialismo, que era comunismo, no se sabía, que era el gran problema del otro sistema. ¿Cuáles son los precios? ¿Cómo se fijan los precios? Cualquier economista, yo estudié economía, ¿cómo se fijan los precios? En un sistema en que no funciona la ley de la oferta y la demanda y no hay mercado. Por tanto, eso es para... Pero es muy interesante el que hayas hecho esa pregunta. Bombardeo de Belgrado. Bueno, altamente polémico, claro. Es decir, la OTAN sin autorización de Naciones Unidas, por una razón muy simple, porque lo hubiera vetado Rusia, la Federación Rusa, ya no era, lo hubiera vetado, pues bombardeo de Belgrado. Bombardear una ciudad es una cosa muy seria. Hicieron además un gravísimo error que yo me quedé paralizado. Bombardearon por error. Empezaron bombardeando por error la embajada china. Estas son cosas que pasan a los americanos. Vuelvo a poner un paréntesis. Yo he viajado en aviones tremendos, en aviones ucranianos, porque era un precio bajísimo. Naciones Unidas tiene muy poco dinero. He viajado atado allá, en un lado, yo solo, con el tejano que venía al lado mío, cargado el avión entero de agua italiana, de agua mineral, y le decía, ahí yo le hice la broma al tejano, le dije, oye, fíjate, aquí pasa algo y una cincha de estas se rompe y empieza a salir agua, y salimos en la prensa de todo el mundo, que el jefe de Naciones Unidas, su jefe de gabinete, han muerto ahogados en vuelo. Han muerto ahogados en vuelo. Bueno, entonces, nunca nos pasó nada. Y eran unos aviones de aquella manera, en aquella ocasión. Llega el primer avión americano después de que está hecha ya la paz. Se estrella con un secretario de Estado adjunto en un monte perfectamente delimitado y sabido en el GPS y todo lo que tú quieras, al lado de Dubrovnik. Así empezaron. Entra la primera delegación con Holbrooke y se estrella en el monte Eichmann,
por donde habíamos entrado. Yo había entrado muchas veces, he entrado y subido con gran riesgo y se estrella. Y mi edecán militar, un capitán canadiense, me dice: embajador, ha muerto el embajador Holbrook. Yo menos mal que no lo anuncié, porque no había muerto, pero había muerto alguien importantísimo, que era el diplomático que realmente sabía de verdad, y era su principal asesor. Se despeña el coche en el que venían y cae un monte y man abajo, ¡paf! Una explosión monumental, todo cargado de... era una tanqueta y se despeña. Alemania. Bueno, yo primero voy a decir una cosa, voy a hablar bien de Alemania, primero, luego hablaremos del otro. A Alemania le debemos dos cosas importantísimas. El que se comprara conjuntamente la Unión Europea las vacunas. Si no se hubiera hecho eso, hubiera sido un desastre total, y Alemania, podía decir, tenía una capacidad de negociación que no la tenía España, ni la tenía Portugal, ni la tenía Luxemburgo, mucho menos. Y decidió. Y segundo, reconoció que se había equivocado. Con su política de austeridad se había equivocado, porque tiene razón. Se había equivocado de plano. Y entonces aceptó una cosa dificilísima para Alemania aceptar, porque tiene un límite constitucional en la Constitución. Y tiene un tribunal constitucional que le puede llamar la atención. Y fue, por primera vez, esperemos que no por última, estamos trabajando para que no sea la última, de que se iba a hacer un empréstito como Unión Europea para financiar el plan de reforzamiento y tal, contra tal, que estamos ahora, el que España está recibiendo miles de millones de euros y los demás países también. Yo estuve en Portugal y soy testigo de la enorme presión que impusieron sobre Portugal, con razón, pero bueno, una vez que entró la Troika y que fue rescatado, pero después, el ministro de Finanzas de Alemania dijo que se había equivocado y dijo que el ministro de Hacienda, que cambió, porque era ya socialista y cambió, y dijo que no seguían con la política de austeridad, que era el Ronaldo de la economía. Bueno, no se puede decir más, el mayor elogio del tal. Es decir, que los alemanes rectifican. Y eso es lo que te quiero decir, pero vuelvo a decir, el bombardeo de Belgrado sin autoridad, sin autorización de Naciones Unidas es tremendo. Fue tremendo. Se lo ganaron a pulso, ¿eh? Y las personas, Galaxis y todo eso, el tema del tribunal internacional, la gente que fue penalizada por los tribunales, ¿tienes como que añadir sobre eso? Bueno, pues que Prefiero el precedente que creamos. Bueno, fue creado con ese precedente, es un precedente muy importante. Pero el tribunal no tiene, el tribunal tiene prohibido juzgar in absentia. Por tanto, primero tienes que te entreguen al tribunal a los culpables, a los presuntamente culpables, o que, fundamentalmente, y eso depende de los estados. Por eso, muchísimos estados, no todos, Estados Unidos no, pero España ha dicho, y los europeos, todos, que si se presenta el señor Putin en territorio de los estados, lo apresará y lo entregará al tribunal. Está procesado. Bueno, eso tiene muchísimos inconvenientes también, ¿eh? Porque a ver cómo hacemos la paz en Ucrania. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. A mí me ha encantado y nos ha puesto, no sé, en una realidad que dura que vivimos, Pura y dura, sí. La mayoría que me parecía casi imposible que eso estuviera pasando en Europa. Exactamente. A mí me gustaría que nos dijeras cómo era la vida cotidiana, la vida diaria en Sarajevo, una ciudad tan importante para en las dos guerras, la Primera Guerra Mundial, como bien has dicho, y en esta. Y también si a ti personalmente tuviste algún atentado, porque he oído algo, pero no lo he llegado a comprender. Bueno, la vida diaria era durísima porque era una ciudad cercada, cosa que no es Kiev.
Yo cuando veo en la televisión lo que pasa en Kiev, que hay cafeterías, que la gente está allí, que entran los ministros y salen y va el secretario general de la OTAN y van y tal. Bueno, eso a mí me parece una verdadera maravilla. Es decir, comparado la vida en Sarajevo todos los días, era un verdadero infierno, y comparado con Sarajevo, yo no estoy diciendo que comparado con Sarajevo, bueno, Kiev es un cielo, es un cielo. No había electricidad, no había agua, lo que significa no tener electricidad, sabéis lo que es, no se podía cocinar, en fin, miles de cosas. El agua, subirla arriba, con botellas, garrafas de agua, tal. No había electricidad, te repito, no había agua, no había comida. La mayor satisfacción que yo tuve en mi vida fue en Sarajevo. Nunca he tenido a lo largo de mi carrera las satisfacciones humanas que he tenido, porque cada día que conseguíamos proteger y ayudar para que entrara un convoy humanitario, pues bueno, es que dormíamos, era una felicidad. Todo el personal que estaba conmigo, pues bueno, es que no hacíamos una fiesta porque no teníamos nada para hacer una fiesta. Bueno, pero incluido el cuartel general, porque en el cuartel general, bueno, yo a veces, uno de mis guardaespaldas sabía y robaba una gallina o lo que fuera, yo no preguntaba nada y bueno, la cocinábamos y tal. Bueno, o se traía algo de fruta o un tomate, una cosa así. Había muchos conejos que se criaban en los pisos, normalmente en los balcones, cerrándolas tal. No había, estaban rotos todos los cristales, porque cuando hay una bomba, aunque no toque un edificio, por la onda expansiva, saltan los cristales. Repartía Naciones Unidas grandes extensiones enormes de un plástico muy grueso que se ponía en las ventanas, que bueno, era mejor que nada, no era un cristal, pero era para abrigar un poco, ¿no? Luego, por dentro. Y eso igual en el cuartel general. El cuartel general, muchas veces, y cuando yo salía con mi gente, pues llevamos raciones militares. Raciones militares que son una cosa muy pequeñita, sí, se abre una lata, sacas, te dan un pedacito que está con alcohol, colocas un trípode que es un tal en la carretera muchas veces, porque no podíamos salir de la carretera porque podía haber una cosa como esta. Yo a veces me olvidaba y salían corriendo detrás de mí los guardaespaldas. Me olvidaba, porque estaba en un sitio muy bonito y me ponían a andar, me cogían. Y que me había olvidado que podía estar con minas. Entonces encendíamos aquello, lo calentábamos y comíamos aquello. Y después, como no había ni fruta ni verdura, pues había una cosa que era inglesa, que teníamos, y danesa también, que era unas gotas que vertíamos en el vaso, tomábamos con agua y aquí era suplemento vitamínico. Y eso es la vida. La vida durísima. El único que tenía un búnker, como he dicho, era el presidente de la República y el embajador de Estados Unidos. La segunda pregunta era los atentados. Bueno, he contado el primero, pero voy a contar el más tremendo, el que pudo haber cambiado la historia. A la entrada de Sarajevo, a mí me avisó desde Madrid, me llamó Javier Solana y me dijo, voy a ir a Sarajevo, acompañado por el comisario de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Van den Broek, que había sido antes primer ministro de Asuntos Exteriores y primer ministro de Países Bajos. Y querría que tú estuvieras ahí, tú vas a estar. Le dije, pues mira, me han llamado el secretario general para que vaya a informar a Naciones Unidas, informar al Consejo de Seguridad, pero yo creo que si tú me dices, yo voy a intentar pedir que me lo aplacen y bueno, me dijeron que sí, me quedé. Les voy a recoger. Entro al aeropuerto y en el aeropuerto está el retén francés. Los militares franceses son completamente diferentes a los británicos. El ejército mejor preparado que hay en Europa, con mucha diferencia, es el británico. Yo los he tratado muy bien. Entre paréntesis, yo creo que he sido el único civil español al que un general británico se ha cuadrado. Le dije, oye, Rupert, cuando haya gente, vayamos ahí, te puedes cuadrar, pero no me lo hagas esto todos los días porque no. Bueno, entonces me paro. Voy con el coche blanco.
pintado de blanco, COM, Chief of Mission, 001, y me para un soldado francés y me dice: perdóneme, excusez-moi, vous ne pouvez pas passer. Bueno, y entonces interviene mi chofer, el danés, y le dice: pero bueno, ¿pero qué estás diciendo? Está. No, la salope. Cosa que yo no entendía, aunque hablo, creo que bastante bien francés, la salope. Hasta que de repente me caí del guindo, la salope, la sala de operaciones. Y entonces seguía lo típico, le habían dado esto, aquí no pasa nadie, sin consultar a la salope, llega el jefe de Naciones Unidas, y entonces tiene que consultar la salope. Al llamar a la salope, interfieren los serbios, saben que el jefe de Naciones Unidas va a entrar, y entonces nos meten francotiradores a la misma salida de la barrera, 25 balas dentro. Solo una semana antes me habían mandado un coche blindado, si no, en aquel momento el que más balas hubiera recibido era, curiosamente o sorprendentemente, Javier Solana, porque cuando bajó del helicóptero al que le fui a recibir, me dijo: mira, yo me mareo muchísimo, y aquí supongo, digo, sí, aquí montaña y curva todas. Dice: entonces, si no te importa, claro, porque yo me iba a poner delante y dejarle a los dos lugares de protocolo lógico, a un primer ministro y al otro en la parte de atrás. Y él dijo: yo quiero sentarme delante. Pues se sentó delante. Es el que hubiera... Pero vamos, ninguno de los tres. O sea, eso no quisimos, yo no quise decirlo a la prensa, porque ¿para qué? Ya estaba hecho y demás. Y bueno, eso hubiera cambiado todo, porque ahí sí que hubiera habido el segundo atentado de Sarajevo, imagínate. Jefe de Naciones Unidas, comisario de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y Javier Solana, presidente de la Unión Europea en funciones, porque fue la presidencia de España de la Unión Europea en el segundo semestre de 1995. Ni te cuento. Bueno, eso es lo que hay. Y bueno, tuve alguno más, disparándome un helicóptero con una piloto francesa, en un Alouette, que a mí no me gustaba nada, porque yo tengo vértigo, y claro, el Alouette era una cosa terrible, pero claro, no iba a decir que no iba a tomar el Alouette, porque el Alouette es muy pequeño, pero está todo abierto. Y entonces tú te sientas aquí, el piloto aquí, yo al lado de la piloto, y estar viendo absolutamente todo, y estar viendo las baterías que están bajo que te pueden disparar, porque las estás viendo. Bueno, ahí me dispararon varias veces, pero afortunadamente no dieron conmigo. ¿Más preguntas? Sí. Estoy aquí escuchándote y estoy impresionado en los pelos de punta, como pues tu vida ha estado pendiente de un hilo. Claro, te metes en un jardín, antes has hablado que en 1971 habías aprobado las oposiciones. Tú tendrías una vida confortable, tranquila, con tu mujer, en el destino que estuvieses, en la embajada que fuese. ¿Cómo aceptaste ser jefe de Naciones Unidas en Bosnia si eso en principio parecía una misión totalmente imposible? Bueno, yo dije que no. Yo me negué 2 veces. El director político me llamó. Me dijo: Antonio, pasa esto, hay que presentar una troika, una triada, hay 2 y falta 1. Le dije: Paco, yo no puedo estar ahí. ¿Por qué? Paco, tú sabes perfectamente, si yo entro en la triada, me nombran a mí, porque el telegrama que ha mandado el embajador, el secretario general, dice que sea diplomático, que no sea político, que conozca Naciones Unidas, que tenga experiencia, pero si acabo de venir de Nueva York y he estado 2 años en el Consejo de Seguridad, y me conoce ahí hasta el gato, o sea, ha habido una amistad con la embajadora de Estados Unidos, Madeleine Albright, con el embajador de la Federación Rusa, con el cual aprendí una barbaridad, podemos hablar de eso. Y con el británico, que me decía: oye, pero tú hablas más con él que conmigo. ¿Tú con quién estás? Y, hombre, yo soy europeo y estoy con los europeos. Pero es que lo que me está contando el embajador ruso es una cosa interesantísima. Luego me la cuentas, yo te lo cuento. Bueno,
Por tanto, dije que no. Y a la tercera vez me dijo el director político, muy amigo mío y compañero de promoción en la escuela diplomática, me dijo, oye, mira, es que Javier Solana ya ha aceptado esto. Pues entonces somos los únicos civiles que seguimos las órdenes jerárquicas, los únicos. Somos los diplomáticos. Entonces, claro, y además en una circunstancia como esta, se ha aceptado, el secretario general ha dicho que es para España por una serie de razones, pues entonces, pues bueno, pues adelante. Bueno, me quedé muy preocupado porque ya sabía que era una misión imposible. Y además había estado haciendo una serie de informes diciendo que estaban los tres decididos a resolver el conflicto por la vía militar. Había hecho varios informes, es decir, esto ya es por la vía militar, van a la guerra, como de hecho fue así. Bueno, por tanto, eso es lo que pasó. Bueno, de que nosotros vamos a una vida feliz, te contaré que mi primer puesto fue Guinea Ecuatorial, y ahí, con Macías Nguema Billogo, y que allí no había nada que comer, ni había agua, no había electricidad, o sea que volví otra vez. Pero creo que me ha ayudado mucho en mi vida, porque los militares se sorprendían mucho de ver a un diplomático viviendo en aquellas condiciones, ¿no? Podéis imaginar el ambiente de allí, en que éramos un centenar, comiendo todos juntos, yo comía con todos ellos, cambiamos y tal. Y creo que me ha ayudado mucho el ser interno durante 12 años con los jesuitas. 7 años... A las 8 de la mañana no tocaban el cornetín, pero bueno, venía la BBC, curiosamente. Todavía me acuerdo, que era el prefecto, que aquí está un compañero de promoción, que era el prefecto, pero yo estaba interno, porque era de un pueblo en Almoradí, en Almoradí en aquella época no había nada para poder enseñar. ¿Más preguntas? Yo quería preguntarte, perdona si has hablado porque he tenido que salir, ¿coincidiste con Ricardo Pérez Casado? No. Él Eso estuvo fue en Bosnia-Herzegovina, sí. en Mostar, creo. Sí, en el pero 95-96. son 96, creo. No, él fue ya cuando estaba la paz hecha. Sí, estaba la paz y estuvo exactamente en Mostar, donde estaba el batallón español. Y recordando lo que ha dicho el compañero de la espalda, sí que estuvo en un destino estupendo, porque yo lo conocí, tuve el privilegio de que me invitara a cenar en la residencia oficial en Praga. Bueno, Buen sí, sitio, buen sitio. eso fue muy buen sitio. Muy buen sitio, sí. ¿Allí te dieron de comer o no? Bueno, si te dieron bien de comer, tienes que agradecerlo a esta señora que hay ahí. Porque yo de la logística no me ocupaba. Sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por tu exposición. Si pudieses comentar un poco más, porque no sé si he entendido bien esa frase final, al final de tu misión, cuando vuelves a Nueva York, me da la impresión de entender que no te pareció correcto o no te pareció adecuado el tipo de misión que había planteado Naciones Unidas y que tú crees que se podía haber hecho de otra manera. No sé si lo he entendido bien. Sí. Bueno, ¿podrías extender un poco más? Sí, bueno, vamos a ver. Primero, Naciones Unidas. Bueno, fue el Consejo de Seguridad. Y yo, como representante de España adjunto, participé en esa toma de decisión. Pero porque no había más remedio. Porque, entre comillas, es decir, Estados Unidos con la administración Clinton tenía clara una cosa: no boots on the ground, no botas sobre el terreno. Sigue con eso, ¿Por qué? Le dieron a leer un libro que es Balkan Ghost, los fantasmas de los Balcanes, que él no tuvo tiempo de leer, pero se dice de gente, no tengo pruebas, pero se dijo de gente que lo puede saber, me dijo que se lo dio a leer a Hillary, una mujer inteligentísima. Y cuando terminó de leerlo, que es lo que se hace al que no tiene tiempo, le hizo un resumen. Y el resumen que dijo eso, dijo, oye, ahí nada, nada de nada. Eso explica que sin decir que no, pero no nos ayudaban y hubo unos choques, enfrentamientos diplomáticos, pero duros,
con posiciones muy diferentes dentro del Consejo de Seguridad, entre los 3 europeos y Estados Unidos. Yo creo que nunca ha habido un conflicto tan grande entre los dos, porque ellos querían levantar el embargo de armas y entonces decíamos nosotros, vamos a levantar la guerra total, nosotros estamos con nuestros militares sobre el terreno, es imposible. Bueno, entonces es para decir, bueno, había que hacer algo. Y se tomó la decisión de crear la misión antes de que Alemania complicara más lo que ya era muy complicado. Porque todos sabíamos que en Eslovenia nada, que en Croacia podríamos encauzar las cosas, se encauzaron, pero que si empezaba la guerra en Bosnia y Herzegovina, la mini Yugoslavia, que aquello iba a ser imposible. ¿Por qué es imposible? Porque la definición de la misión de Naciones Unidas es misión de mantenimiento de la paz. Pero ¿cómo vas a mantener la paz en un sitio que está en guerra? Y en guerra de tres partes. Pues cuando son 2, la cosa es bastante más fácil. Bueno, la mayor contradicción y paradoja que yo he presenciado es saliendo con los daneses de Naciones Unidas, militares todos, jóvenes, chicos y chicas, estupendos todos, bajando por la carretera de Sarajevo, una vez que ya estaba la paz hecha para salir, pues vemos subiendo las tropas de la OTAN, vestidas de camuflaje, el doble de aproximadamente, muchos más hombres que los que tenía Naciones Unidas y con licencia para matar, me explico. Las reglas de enfrentamiento eran no de que yo disparo al que me ha disparado, sino que utilizo la fuerza en las medidas que yo quiero utilizar. Cuando ya estaba la paz hecha, cuando lo lógico era todo lo contrario. Es decir, que primero hubiera estado la OTAN y cuando la OTAN se hubiera hecho la paz de Dayton, eso fue lo que negoció Holbrooke en Dayton, Ohio, en Estados Unidos, pues entonces se hubiera desplegado Naciones Unidas. Es decir, normalmente una misión, por ejemplo ahora en el Líbano, se habla mucho, FINUL, Fuerza Internacional de Naciones Unidas, Líbano. ¿Qué hacen? Pues informar, una especie de labor notarial en el que dicen quién ha empezado a disparar primero, cuántos disparos ha habido y de qué ha habido hoy. Y van informando notarialmente para ver quién es el responsable de romper una paz que existe, o por lo menos un cese de hostilidades que existe. Y en el momento que la cosa se pone fea, la FINUL, donde hay muchos españoles, a los búnkeres. Bueno, eso es una misión de Naciones Unidas tradicional. Y la primera vez que se rompe esto es con esta misión, que era la más peligrosa de todas las que ha creado Naciones Unidas y la más imposible. Yo lo que pude poner mi granito de arena, decir, bueno, estas cosas se olvidan y se vuelven a plantear otras circunstancias y volverán a hacer lo mismo, pero yo dije que eso no se debe hacer. Por cierto, que eso está, no sé si lo he dicho, está en primera página, esa crónica de mi conferencia de prensa está en primera página del New York Times del 20 de diciembre de 1995. Y luego, separadamente, la cita esa, que es eso, que estoy diciendo y te doy respuesta. Es decir, que no es suficiente la disuasión. Es que somos Naciones Unidas y no se puede disparar contra Naciones Unidas. Bueno, oiga usted. Es decir, que la autoridad moral, que eso lo decía, moral authority, decía, la autoridad moral no es suficiente. Y eso le llamó mucho la atención al corresponsal, que es un tipo extraordinario, ahora es subido, está ahora en Mi Amigos, allí había 2 periodistas con los que traté mucho, ¿no? Christiane Amanpour, la famosa ahora, pues jovencísima Christiane Amanpour, corresponsal, que la conocéis, de CNN, no más famosa en el mundo entero, y estaba el corresponsal en Bosnia, muy joven ahora, que está en París. ¿Tú crees que se tendría que haber empezado aplicando? Hombre, claro, pero no podíamos aplicar la fuerza, ¿no? La operación de mantenimiento. No, Naciones Unidas, sino la OTAN. No, pero eso fue la refuerza de Naciones Unidas, la fuerza de reacción rápida. Es decir, con los medios que teníamos tampoco, porque tú tienes que pensar en la escalada. Si yo disparo, que es lo que le pasó al general británico, han hecho algo y tal, yo les disparo. Bueno, le pararon. Es
decir, tú no puedes ir de farol. Tú no puedes amenazar, cuando tienes una responsabilidad internacional tan grande, de farol. No puedes. Y yo sabía que no iba de farol cuando les dije a los de Pale, van a ser ustedes bombardeados. Van a ser ustedes bombardeados y bombardeados, lo repetí 3 veces. Pero ya sabía que la decisión política estaba tomada. Pero antes no estaba tomada. Antes no estaba tomada. Y fue muy difícil de tomar porque nosotros estábamos bajo. Antonio, muchas gracias.